Hola chicos, ¿cómo están? Como pueden ver ya me llegó la peluca y en este video quiero contarles todo el proceso que se realizó para este momento, para que me llegue la peluca, todo específicamente lo que se hizo para esta peluca lo voy a estar comentando en este video. Quiero hacer una especie de partes del cosplay porque les adelanto, no va a estar completo en este video, no les voy a mostrar todo el cosplay completo por diversos factores. Pero les prometí que habían varias cosas que quería que ustedes supieran sobre la peluca si es que les interesa ustedes mandarse a hacer su propia peluca del personaje o de cualquier otro personaje, claro está. Porque bueno, es la primera vez que lo hago, es mi primera experiencia mandando a hacer una peluca profesional. Yo el año pasado, antes de venir a Japón, ya estaba confirmado mi viaje, todo lo demás, pero yo dije, si quiero mandarme a hacer una peluca profesional, necesito estar en Japón porque de esa manera el envío va a ser más rápido, no va a demorar tanto. En Perú obviamente todo se demora y probablemente el envío sea muy caro, así que lo que hice fue primero buscar fabricantes de pelucas, entre ellas Kulia y Honeycomb. Me intenté comunicar con Honeycomb, pero no pude hablar con nadie directamente por privado porque me mandaron como una especie de solicitud para poder, no sé, registrar mi peluca o algo así. No sé, yo ni siquiera quería mandarla a hacer la peluca, solo quería preguntar cómo es el proceso, qué se hace, cuánto cuesta, etcétera, ¿no? Pero Kulia en cambio sí aceptó mensajes directos sin que haya esa condición de que ya vayas a comisionar, ¿ok? Así que yo lo que hice fue escribirles por Instagram y también por WhatsApp, porque tienen un WhatsApp. Pregunté, me gustaría una peluca de este personaje, cuánto costaría, cómo es el proceso, cuánto demora, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí me dicen que en primer lugar para este personaje lo ideal sería 3D o semi 3D. ¿Y eso qué significa? Como pueden ver, la cola de caballo de Teruko es totalmente rígida, si yo la presiono y demás no va a cambiar de forma, pero el cabello en cambio sí, ven que se mueve, ¿no? Esto vendría a ser semi 3D y esto 3D. Así que es una combinación de ambos estilos. También podía ser el caso que yo pues decida que esta parte la hagan pues rígida, ¿no? 3D, para que no se mueva ni un pelo literalmente. Pero no quería esto, chicos, porque Teruko es un personaje como que su diseño es bien cute, bien kawaii, bien fluffy. Quería que esto se pudiera mover cuando yo me moviera. Lo único que tenía que estar rígido era la cola de caballo, pues quedarse con esa forma. ¿Ok? Entonces me dijeron, este estilo quedaría bien y cuesta en total $800. Toda la peluca, o sea, todo en total ha costado $800, pero yo decidí pagarlo por cuotas. Es decir, no pagué todo de frente, sino por partes. Y cuando pagué las últimas 2 cuotas, me hicieron descuento de $10. Así que aproximadamente me habrá salido en total $780 esta peluca. Pero a ver, antes de llegar a ese punto, yo lo que hice fue consultar, ¿no? Quería saber cómo es. ¿Cómo puedo pedirlo? Yo voy a viajar a Japón, quiero que me lo entreguen cuando yo esté en Japón. Y a ver, en ese caso me dijeron que hay periodos en el que abren comisiones. Es decir, si dicen, abrimos comisiones para junio, julio, eso quiere decir que tú puedes mandar tu comisión, tu solicitud, para hacer una peluca, pagarlo, y ellos lo van a confeccionar en esos meses para luego entregártelo en agosto, enviártelo en agosto. O sea, es algo que se hace con mucho tiempo de anticipación para que se organicen porque reciben varios pedidos de diferentes niveles de dificultad como tal. Entonces hacen eso para que toda la gente envíe sus solicitudes, cuánto cuesta, paguen, y una vez tú pagas ya está en cola para que se haga, ¿ok? Y bueno, en ese momento yo no tenía que hacer esa solicitud, solo quería preguntar. Pero ahí fue que cerramos todo, es decir, le dije, este es el personaje, le mandé imágenes del tornamesa de Teruko para que sepan cómo es desde todos los ángulos. Y les dije que quería escoger el color, que no quería que fuera exactamente igual al personaje del anime, porque ustedes saben que Teruko del anime no es como la del manga, o sea, este es un tema alucinante que tiene que ver con su diseño, saben que le cambiaron el color y todo lo demás. Ella originalmente en el manga tiene el cabello rosa y sus ojos son rojos. Pero en el anime le pusieron el cabello casi pelirrojo, medio con un poquito de rosado y los ojos morados, ¿no? Entonces yo les dije, me gustaría escoger el color que sea lo más parecido a esta otra peluca que tengo. Que bueno, ustedes sabrán que yo tengo un cosplay de Teruko en su versión adulta con el cabello suelto, ¿no? Que tiene el pelo largo y la cosa. Entonces yo le mandé imágenes
de ese color de cabello, para que sepan, ok, vamos a buscarte ese color y no vamos a buscar según el personaje, porque ellos se basan mucho en eso. Entonces, bueno, les dije, cuando yo ya esté en Japón y tenga el dinero, empezaremos con la comisión, ¿ok? Y me dijeron, en ese caso tendrías tú que hacerlo para las comisiones de julio del 2026, ¿ok? Y dije, ok, no pasa nada, ¿no? Ya, yo vengo a Japón, en abril pues me instalo, ustedes ya saben todo eso, ya lo vieron en su momento cuando llegué. No hice la comisión de inmediato porque apenas estaba llegando, ¿no? Creo que lo hice en mayo. Fue ahí en mayo, inicios de mayo, que empecé con la comisión. Les hice el primer pago de la primera cuota y ahí empezó todo, ¿no? La producción y todo lo demás. Pero yo fui pagando poco a poco en estos meses, que normalmente lo ideal sería pagar una cuota por mes, ¿no? Pero en ese momento yo pagué 2 cuotas el mismo mes, para así no tener que pagar tanto en los siguientes meses. Y bueno, creo que ustedes ya sabrán la situación, yo la conté, y es que la tercera cuota fue literalmente pagada por mis haters, o sea, es la pura verdad. Fue algo totalmente inesperado, no pensé que sería así, pero yo en ese momento no tenía el dinero suficiente para poder hacer el pago de la tercera cuota. Y ahí me dijo Julia, la empresa, mira, si no pagas en el tiempo correspondiente antes de agosto, no te la podemos enviar en agosto, tendría que ser después, ¿ok? Entonces yo dije, ¿qué hago, no? Pero bueno, pasa y resulta que mi mayor hater, número 1, que ustedes saben quién es, hizo un video sobre mí y eso hizo que mucha gente se fuera a mi canal de YouTube a ver mis videos. O sea, no solamente el video por el que me pseudofunó, sino en general mucha gente empezó a ver mis videos y les gustó y bueno, o sea, generó tráfico hacia mi canal. Y esto conllevó a que generara los fondos suficientes para poder pagar esa última cuota. Así que sí, sin querer mis haters pagaron la última cuota y por eso tengo la peluca aquí mismo, ¿ok? Pero bueno, eso no es importante, ya hablaré de eso quizá en un video en TikTok porque hice un unboxing que lo estarán viendo ahí más adelante, pero bueno, hasta ese momento esperemos un poco, ¿ok? La cosa es que cuando ya Julia fabrica mi peluca, ¿no? Antes de que me la pueda enviar, es que fue bien loco porque hizo la cola de caballo varias veces y no le estaba saliendo bien y yo no entendía por qué, ¿ok? A ver, la primera vez que lo hizo no se parecía para nada a Teruko, o sea, la parte del cabello esto ya estaba bien, ¿no? Pero la cola no me convencía, ¿ok? Entonces le dije, por favor, hazlo otra vez, que quiero que se parezca lo más posible. Yo le mandé referencia a una cosplayer que se llama Viz, de Teruko, hace cosplay de Teruko que es súper bonito, le sale muy bien, es parecidísima. Y bueno, le mandé ese cosplay que ella hizo, porque Viz confeccionó su propia peluca. Hizo una segunda versión, pero la peluca, como que la cola de caballo parece que se estaba como cayendo. Ustedes saben que su cola de caballo es como que hacia arriba, que tiene esta forma muy pronunciada, pero la que hizo era como si se cayera, ¿no? Estaba bien, se veía bien, pero no tenía exactamente la forma. Pero aquí es donde viene la falta de comunicación, ¿no? Algo que no comprendió ella. Y es que hizo otras 2 versiones, pero asemejándose al personaje del anime. Y ahí es donde está el asunto. Yo desde antes de que hiciera la peluca le dije, quiero que la parte de la cola de caballo se asemeje al personaje de manga, no del anime, del manga. Y ella se olvidó de eso. O sea, estaba tomando de referencia al personaje del anime, su tornamesa. Que chicos, si ustedes ven al personaje del anime se darán cuenta de que su cola no es parecida a la del manga. La del manga, Teruko, tiene la cola hasta por acá, el codo. Así, tiene una forma muy específica. Y bueno, tampoco quería que llegara hasta ahí porque mucha exageración, ¿no? Pero la cosa es que la forma la estaba tomando de referencia al anime más, ¿no? Al manga. Y ahí es donde yo, pues, sinceramente me molesté porque dije, yo te dije esto de antemano. Yo te lo dije desde antes de que lo hicieras y no lo vio, se olvidó. Pero bueno, al final comprendo porque tiene que tener muchas comisiones, muchas cosas para hacer. A lo mejor se le pasó y ya. Y lo bueno es que siempre hizo otras pruebas. O sea, si hubiera sido una persona en plan terca, ay, ¿sabes qué? Te hago esto así como yo quiero y así te lo envío, me da igual. No, al contrario. Fue paciente, dijo, ok, comprendió que su error fue suyo, no mío, claro está. Y lo volvió a hacer las cuantas veces fueran necesarias. La última vez ya hizo esta cola que están viendo aquí, que fue lo último que hizo, fue el último intento y fue lo más parecido que lo que yo buscaba.
Como pueden ver, esta zona es bien pronunciada, mientras que la del manga es como que súper chiquita y apretada y pues no quería que fuera como el anime, chicos, no me gusta sinceramente, ¿no? Entonces ya, cuando se terminó de hacer todo esto, me mandó fotos, me mandó videos que yo ya los subí al canal como tal. Y al final estoy satisfecha con lo que ha salido, ¿no? Todo bien, perfecto, ¿no? Yo ya pagué, para el momento en el que lo terminó de hacer, ya pagué por la tercera cuota. Solo tenía que esperar a que me lo envíe. ¿Y qué pasa? Resulta que yo quería que me lo mandara en 2 semanas, ¿no? Eso es lo que me dijo Julia. Llega en 2 semanas, ok, ya, perfecto. Pero resulta que llegó en 5 días. 5 días exactamente, ya estaba acá en Japón, donde vivo. Y el día viernes, el repartidor vino para entregar, pero yo estaba en clase, porque lunes a viernes tengo clase. Así que básicamente me dieron una notificación para que vuelva a pedirles que vengan, pero otro día, en este caso sábado, de 12 a 2 de la tarde. Felizmente me la trajeron como a las 2. Y sí, felizmente llegó. O sea, al final tuve que esperar 6 días, pero hubieran sido 5 si hubiera estado yo acá, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Desempaco la peluca, que me demoré un montón. O sea, ahí estarán viendo las imágenes del unboxing y todo lo demás, que fue un súper empaquetadón. Que la verdad, las burbujitas y todo eso me pueden servir para cuando me mude a Akihabara. Yo voy a tener que mudar esta peluca, llevarla hasta allá. Y eso lo aprecio mucho porque voy a poder tener las cosas, las burbujas, la caja y todo para poder transportarla allá cuando sea el momento, ¿no? Y bueno, para otras cosas, pero me sirve, lo he guardado todo eso, perfecto. Pero ahora, aquí viene el tema del uniforme, chicos. A ver, creo que esto va a ser un poco difícil de explicar, pero cualquiera pensaría que solamente te compras un uniforme de AliExpress a tu talla y ya estaría. A ver, chicos, con una peluca profesional como esta no es tan fácil. ¿A qué me refiero? A ver, cuando tú te pones una peluca, aquellos que hayan hecho cosplay alguna vez en su vida o se hayan puesto una peluca encima, sabrán que las dimensiones de tu cabeza cambian cuando tienes una peluca encima. No te mide lo mismo, básicamente, ¿no? Si tú te pones una gorra encima, que es de tu talla, tuya, te va a quedar bien. Pero si te pones una peluca y una gorra encima, te va a quedar apretado, no te va a quedar tal cual. Se podrán imaginar a qué me refiero con esto. Teruko utiliza una boina, es su uniforme, es algo que forma parte de su uniforme, ¿ok? Y como podrán notar, pues en las imágenes donde ya tengo puesta la peluca, esto me incrementa mucho las dimensiones de mi cabeza, o sea, la circunferencia me la incrementa bastante y para eso necesito mandarme a hacer una boina a medida para que encaje con esta peluca. Si no, no va a encajar, si no, no va a entrar, no va a salir bien, ¿ok? Yo encontré felizmente una tienda en la que tú puedes mandar a hacer tu uniforme de perro de casa. Se llama Sakura Cos, ahí les voy a dejar la página, y ellos ya tienen en stock tallas regulares. S, M, L, XL para hombre y para mujer, pero también tienen una opción de mandarlo a hacer a medida, tanto para hombre como para mujer, ¿ok? Y en este caso yo lo que estaría haciendo es mandarlo a hacer a medida con las dimensiones de la cabeza, que en este caso, bueno, la peluca para que encaje, y también tengo que mandarles de todo mi cuerpo, chicos, porque a ver, recuerden que estoy en Japón, las tallas japonesas no son las mismas que los extranjeros y yo tengo medidas muy difíciles, o sea, de verdad muy difíciles. Arriba soy M y abajo soy L o XL, o sea, soy muy irregular, ¿ok? Y imagínense, para ir de compras en Akihabara la vez pasada tuve que probarme varias veces la ropa para ver qué me quedaba, o sea, a veces no me quedaba bien, yo pensaba que sí, no, entonces es una vaina, no puedo comprar tan a la ligera ropa por internet simplemente con base a lo que yo creo que me va a quedar, no puede ser, porque esta tienda Sakura Cos no permite reembolsos, ni devoluciones, ni cambios, entonces es mejor que yo vaya de frente con pedirles a medida la ropa, mandarles todas mis medidas, más esto de aquí, y que me lo confeccionen con base a eso. Y eso demora, chicos, lamentablemente demora. Vi la página y demora entre 20 y 25 días. Por lo tanto, como podrán imaginarse, yo tenía que esperar a que la peluca llegue. Tenía que tenerla a la mano para poder medir la cabeza. O sea, yo, mi cabeza más la peluca y medir. Básicamente, tengo que hacer eso. Y de esa manera mandar a hacer el uniforme.
Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, yo pensé que iba a tardar 2 semanas en venir, ¿no? Porque les explico, toda la próxima semana que tengo, de lunes 11 hasta el 17, son feriado nacional aquí en Japón. No sé por qué, no sé, algunos dicen que es vacaciones, otros dicen que es un feriado largo, pero básicamente no voy a ir a clases. Entonces mi idea era simplemente esperar la peluca en esos días que iba a estar yo acá, pero pues como ya saben vino muy temprano, muy pronto, antes de lo esperado. Necesito que me pague YouTube y eso es el 21 de este mes. YouTube paga normalmente el 21 de cada mes aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todavía no es 21, todavía no tengo el dinero correspondiente para mandar a hacer el uniforme. Y por eso, como les digo, si la peluca me llegaba en 2 semanas, pues no iba a haber problema al respecto porque ya iba a ser pronto para que YouTube me pague y pueda mandar a hacer la ropa. Pero como llegó muy pronto, muy temprano, o sea, voy a tener que de igual manera esperar, chicos, 1 semana y media para que me pague YouTube y yo pueda mandar a hacer la ropa. No me queda de otra, chicos, la verdad. O sea, yo no pensé que sería así, pensé que se iba a demorar más. O sea, pensé que las cosas iban a cuadrar para el momento, pero ni modo, ha llegado temprano. No quiere decir que no pueda hacer contenido con la peluca, obviamente voy a subir videos. Pero a lo que voy es que el uniforme guinda de perro de casa de Teruko no lo voy a tener pronto. Sea como haya sido, igual hubiera tenido que esperar ese tiempo. O sea, por más que hubiera recibido la peluca en 2 semanas o en 1 semana, como lo fue al final, de igual manera iba a demorar la espera por el uniforme. Igual iba a demorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he pensado hacer? Voy a esperar a la próxima semana que YouTube me pague. Haré el pedido del uniforme el fin de semana. Y esperaré mis últimas semanas de clase, de semestre, y efectivamente hacer contenido cuando ya esté en vacaciones de fin de semestre. Porque bueno, no me queda de otra, la verdad, chicos, yo como tal voy a entrar en exámenes finales, evaluaciones finales. Voy a terminar clases el 19 de septiembre aproximadamente termino, que bueno, como ven no es mucho, es mediados del mes, y voy a estar full con exámenes, pruebas, etcétera. Y eso me obligará a seguir con el horario de siempre, de subir contenido solo el fin de semana, solo el sábado, ¿no? Así que prefiero yo aprovechar esas semanas en poder esperar la ropa. Porque igual tengo que esperar, eso es lo importante, ¿no? Igual no tendría tiempo suficiente para hacer todo el contenido a menos que entre en vacaciones. En esta semana voy a hacer todo lo que pueda, todo el contenido que pueda. Pero igual, o sea, es 1 semana, no es mucho, me dejo entender, no es mucho, ¿no? Creo que es mejor tenerlo todo completo. Para septiembre ya tendré todo el uniforme y ni bien entre en vacaciones, que son 2 semanas de vacaciones, voy a hacer todo con ese uniforme, todo lo que pueda, claro está. Yo ahora voy a aprovechar esta semana, pero cuando retome clases no se va a poder, simplemente no se va a poder. Voy a tener que esperar hasta el fin de semana para subir video largo y todo lo que cosa, ¿ok? Así que eso, chicos, espero que comprendan. Lo que sí puedo intentar hacer es conseguir la falda para el cosplay de Gakuen de Teruko, que bueno, no sé si lo comenté, pero yo dejé mi anterior falda en Perú porque ya estaba vieja, la verdad, y aquí en Japón quiero conseguir una falda nueva para este cosplay, porque es lo único que me falta, todo lo demás ya está, ¿no? Quizá ahora que tengo pues toda esta semana libre, puedo aprovechar un día para ir y buscar una falda parecida y con eso el cosplay de Gakuen ya estaría completo, o sea, eso ya lo tendría total solucionado. El de Chuya lo tengo completo, o sea, puedo hacer videos de ships de ellos si consigo la falda, ¿no? Pero bueno, como ya estoy haciendo 2 videos sábado, domingo, descansado, el lunes necesito hacer mis tareas porque obviamente nos dejaron tareas para este feriado largo, ¿no? Y no es mucho, pero quiero hacer eso, quiero asumir esas responsabilidades el lunes para tener toda la demás semana libre. Y en esos días quedar un día tendré que ir a buscar tiendas de ropa para que consiga la falda. Y eso ya estaría, ¿no? Sería lo único que podría hacer para completar un cosplay de ella, porque bueno, Gakuen, ustedes ya conocen y toda la cosa, ¿no? No es la versión más popular de ella, de igual manera tengo que invertir en el Urginda, pero ustedes conocen el personaje, a ustedes les gusta, entonces igual puedo hacer cosas con esto, no se alarmen, igual voy a subir contenido, no va a pasar nada. No sé si hacer transmisión en vivo también la próxima semana,
voy a avisar qué tal va. Voy a usar diferentes tipos de outfits que ya tengo, que creo que pueden ir bien con Teruko. Ustedes me dicen cuál más les gusta y con eso hago una transmisión en vivo y ya está. Esto va a estar dividido por partes. Creo que voy a hacer otra parte hablando con respecto al tema del uniforme y todo lo demás, ya el cosplay completo. Y así, ¿no? Yo pensaba que todo iba a completarse en un solo video, pero no es el caso. Así que espero que tengan mucha paciencia en este aspecto, chicos. Para el cosplay completo ustedes tendrán que esperar un poco más, yo también. Es un tema, o sea, el tema de las tallas aquí, así que no me queda de otra, chicos, pero igual voy a hacer contenido a partir del martes, ¿ya? Porque el lunes tengo que hacer mis tareas, tengo que terminar con eso y ya martes estén pendientes al canal a ver qué subo al respecto con esta peluca, ¿no? Entonces eso, chicos, la verdad aprecio mucho el apoyo que me han dado hasta ahora con respecto a la peluca. Toda la situación que pasó con esta persona fue feo para ustedes, pero se pudo sacar algo bueno al respecto, sinceramente. Y la verdad estoy feliz, pues, estoy emocionada. Ahora ya puedo irme a eventos con esto. O sea, es que es profesional, o sea, está bonita, es presentable. Puedo ir a eventos, puedo hacer videos, puedo hasta concursar en concurso de cosplay cuando tenga toda la ropa ya lista. O sea, esto me abre muchas puertas, chicos, me da para hacer mucho contenido. Y como ustedes ya sabrán, este era el primer objetivo a conseguir en Japón. Y una vez se consiguiese, iba a empezar con el objetivo del cortometraje. Y aunque no tenga el uniforme completo todavía, chicos, ya tengo esto, que es lo más importante, y ya tengo el dinero para el uniforme. Por ende, ya no necesito invertir más para este cosplay. Bueno, la falda, pero es una cosita, ¿no? Así que eso quiere decir, chicos, que a partir de ahora el objetivo para el cortometraje empieza de manera oficial. O sea, todas las donaciones, todo el dinero que se empiece a generar con el canal, con TikTok o lo que sea, a partir de ahora va a ser para el corto. Los videos que yo suba con este cosplay, las transmisiones en vivo que vaya a hacer, etcétera, todo lo que se gane en donaciones, monetización, etcétera, va a ser para el corto. Así que si ustedes ya quieren ver eso, ¿no? Quieren apoyar o lo que sea, lo pueden hacer abajo en los super gracias. Ya estamos en la recta final para este cosplay, ya está básicamente hecho, solo tengo que esperar por, ya saben, cosas, es que no todo se tiene en el momento, sino que se tiene que esperar. Y luego ya me enfocaré en hacer de todo para poder conseguir el objetivo de los $300 para el cortometraje. Obviamente tengo otros objetivos de cosplay, como por ejemplo el de Chuya. Me gustaría el uniforme que él tiene de la mafia, el original de la serie, porque bueno, son las versiones más conocidas de los personajes. Tanto Teruko, perro de casa, como Chuya de la mafia, pues son mucho más conocidos que sus versiones de Gakuen. Y pues también me gustaría, porque no es tan caro la ropa, pero creo que es mejor que priorice el corto, chicos. O sea, son $300, que si bien es cierto no es demasiado como tal, pero necesito tener ese presupuesto lo más pronto posible ya. O sea, no sé, si Dios quiere y se consigue en septiembre, pues feliz, y se continúa con la producción, se reanuda la producción, ¿no? Pero si no es el caso, tengo que seguir hasta que se consiga, ¿no? Acuérdense que me voy a mudar también el próximo año. Es un tema de que no puedo estar ya invirtiendo más, de verdad, al menos estos meses no puedo seguir invirtiendo en nada, sino ahorrar para este objetivo y solo mandar a hacer lo que falta y ya estaría, ¿no? Y eso sería ya todo, ¿no? Ya de ahí, si se consigue más dinero después de superar ese objetivo, ya ahí si quieren hago otras cosas, ¿no? Si se emocionan y les gustaría ver un cosplay de Chuya ya con el uniforme y todo de mafioso y demás, ok, la única manera de ayudar para eso sería con donaciones, pues no queda de otra, ¿no? Es algo que yo la verdad no creo que este uniforme fracase en lo absoluto, no creo que este cosplay vaya a fracasar porque es una inversión grande, es un personaje querido en Japón. A lo mejor no llego a conseguir el objetivo en un día, obviamente no, eso sería una locura, pero de que va a ser exitoso, de que va a funcionar, estoy segura de que sí. Ya de ahí a que sea un mega éxito no lo sé. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado este video, espero que comprendan la situación y toda la cosa. De igual manera haré contenido a partir del martes, ¿ya? Recuerden que tengo que priorizar mis estudios y enfocarme en eso. Así que muchas gracias por su apoyo, por todas las buenas vibras que me han dado hasta ahora, lo aprecio mucho.
Y también tengo que agradecer a cierta persona porque no se habría podido conseguir esto. Que bueno, ahí a veces me agarra a picar un poco y pues ahí en TikTok voy a mostrar también la versión de unboxing de esta peluca, pero versión vertical para TikTok, ya saben, ¿no? Eso les voy a estar pasando ahí por los comentarios, ¿ya? Gracias por ver este video y nos vemos el martes. No el martes, pero a partir del martes. La verdad no sé si subiré algo el martes, pero a partir del martes subiré videos de cosplay, ¿ok? Y espero que les guste, de verdad. Tengo varias ideas ahí. Chao, chao, chicos.